que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú y yo estábamos perdidos, sin esperanza, sin saber qué hacer para nuestras vidas, viene el conocimiento de Cristo. Y el conocimiento de Cristo es el que nos vuelve a conectar con Dios. Por ende, cuando venimos a Cristo, tú y yo volvemos a vivir una vez más. Ya no más muertos al pecado, sino ahora vivos en Cristo. Y tenemos la oportunidad de poder aspirar a una vida mejor. No a una vida pasajera, no a una vida de muchos problemas y de muchas necesidades, a una vida eterna. Y cada uno de nosotros, todos aquellos que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa vida. Y no es algo que vayamos a perder, porque nos la ha dado Dios. No depende de nosotros, no depende de nuestras obras, sino depende de la gracia y de la misericordia que Dios ha tenido hacia con quién, hacia con nosotros, hacia con aquellos que hemos creído en Jesús. Y ahora sí vamos a Tito, haciendo un preámbulo acerca de lo que vamos a estar viendo en Tito. Te voy a invitar que vayamos al capítulo 3. Vamos a estar analizando los versículos 1 al 11. Y Pablo empieza haciendo mención en este último capítulo con esta palabra: recuérdales. Muchas veces, hermanos, es necesario que tú y yo tomemos un tiempo y recordemos nuestra vida, recordemos nuestro pasado, recordemos cómo éramos antes de venir a Cristo y el ahora con Cristo, y tomemos ánimo para poder seguir adelante. Es muchas veces necesario hacer una inspección de nuestras vidas antes de Cristo y ahora con Cristo, y entender y tomar ánimo y recordar que estamos mejor con Cristo en nuestras vidas. ¿O quién puede decir: yo era feliz antes de que Cristo viniera a mi vida? Yo creo que si somos cuerdos y personas agradecidas, podemos decir: mi vida con Cristo es una vida buena, de felicidad. Sí, van a haber problemas, es parte de la vida. Van a haber necesidades, por supuesto que sí, es parte de la vida. Pero las afrontamos ¿con quién? Con Cristo por delante de nosotros, sabiendo que Él nos va a ayudar, nos va a dar la victoria, nos va a sacar de los problemas, de las necesidades, y vamos a seguir adelante. Porque no es lo mismo, y Eclesiastés lo dice, no es lo mismo luchar solo a luchar acompañado. No es lo mismo afrontar la vida solo que afrontar la vida con Cristo a nuestro lado. Y si continuamos este versículo, luego nos dice Pablo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Este es el primer consejo que Pablo le está diciendo a Tito. Recuérdales. Cada uno, en el tiempo de Tito y de Pablo, ellos estaban sujetos al emperador romano. El emperador romano les llamaba a pagar impuestos, a dar una parte de lo que ellos habían ganado para mantener al emperador, y ellos tenían que cumplirlo. Hoy en día, aunque ya no somos una monarquía, aunque ya no hay una cabeza que gobierne en absoluto, somos un país republicano, un país que se rige por un presidente y por poder legislativo, judicial, y cada uno de nosotros como ciudadanos, como parte de haber nacido en este país, tenemos responsabilidades y tenemos que cumplirlas. Tenemos una constitución, tenemos un lineamiento, tenemos una regla,
aquellos que trabajamos tenemos que pagar ciertos impuestos y tenemos que cumplirlos. ¿Por qué? Porque es una manera de mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Aunque yo sé que ahorita hay un revuelo, aunque yo sé que ahorita la situación es complicada en cuanto a partidos políticos, pero nosotros tenemos que hacer lo que se nos manda lo correcto. Lo que tú y yo tenemos que hacer es lo que está establecido, no más, no menos, sino lo que tenemos que hacer. Y eso es algo que a lo mejor pueda traer conflictos en nuestras vidas. No digo que nos sometamos a un gobierno, pero que sí respetemos a ese gobierno, que hagamos lo que en nuestra parte como ciudadanos nos toca hacer. Es parte de la buena enseñanza, es parte del buen consejo que Jesucristo nos dijo. Es parte de mostrar el amor de Cristo ante la sociedad. Entonces, practiquemos el ser solidarios, el ser personas cautas, cautelosas, cumpliendo con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Porque es un consejo que se nos está dando y que encontramos en este versículo, cuando nos dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tú y yo tenemos que estar prestos, tenemos que estar listos. Nuestra mente tiene que ser esta: estamos listos para toda buena obra. Yo sé que a lo mejor muchos de nosotros, y más cuando vamos tarde, nos gusta, no sé, saltarnos los semáforos. Es que estaba todo en amarillo, no en rojo. Son detallitos que tú y yo tenemos que cambiar. Y son detallitos que van a poder impresionar a las personas. Con pequeñas cosas, tú y yo estamos dando ese buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros ante la sociedad ser buenos ciudadanos, ser personas de bien, personas que puedan traer un cambio positivo a la sociedad, a una sociedad que está cada día más perdida, a una sociedad que está cada día más hundida en problemas, en necesidades, en diferentes cuestiones. Tú y yo podemos ser el cambio, pero está en nosotros. Y es parte de mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Y esto es bien interesante, porque antes estábamos viendo de una manera directa que mostrarnos el amor debe de ser prioritario entre los hermanos de la iglesia, en aquellos que hemos creído en Cristo, pero también tenemos que mostrar ese cambio ante la sociedad, poder ser personas de bien. ¿Cuántos de nosotros queremos ser personas de bien? Entonces hay que marcar la diferencia en la sociedad. Y no necesitas hacer grandes cosas, no necesitas hacer incluso muchas cosas. Solo hagamos de una manera correcta, de una manera buena, de una manera eficaz lo que nos corresponde, porque es una manera de testificar el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Es una manera de honrar, de glorificar a Dios a través de nuestra manera de comportarnos ante la sociedad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito en este versículo que estén dispuestos a toda buena obra. Tú y yo tenemos que estar preparados para realizar toda buena acción en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestra nación, en beneficio de nuestra iglesia. Debemos de estar preparados con esa mentalidad. Luego nos dice este versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora nos está hablando no solamente de nuestras acciones, sino de nuestra forma de tomar la vida, de nuestra forma de comprender la vida. Y se nos está diciendo que no difamen,
Que no seamos personas que nos guste hablar de las demás personas. Que no seamos personas que busquen el chisme, que busquen la ofensa, que busquen dañar a las personas. Hay una frase que se hizo viral un par de meses en las redes sociales que dicen: escuchamos, pero no juzgamos. Algo similar tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado en la manera de comportarnos y de mostrarnos ante la sociedad. Que no seamos personas difamadoras, que no seamos personas que andemos quemando gente, que andemos hablando mal de las personas en cuanto a su trabajo, en cuanto a su familia, sino que seamos personas prudentes, porque a nosotros no nos toca juzgar los errores de los demás. Jesucristo en el Sermón del Monte nos deja una enseñanza que no está en nosotros el traer juicio, que no está en nosotros juzgar, porque ninguno de nosotros dio su vida en sacrificio por alguien más. Entonces, no andemos vivoreando a la gente, hermanos. No andemos hablando mal de ellos, porque eso no es correcto, eso no es bueno. Y yo sé que a lo mejor a la carne nos gusta el chismecito, nos gusta saber otros detalles desde otros ángulos de vista de las personas, pero eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros estamos para poder apoyar, ayudar, guiar, corregir, exhortar a las personas que buscan ayuda, pero no para lastimarlas, no para aprovecharnos de sus debilidades. Por eso nos dice este versículo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, que no seamos personas violentas, groseras, haciendo mal y buscando mal, sino ¿qué dice este versículo? ¿Qué dice después de que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres? Que seamos personas que busquemos ser amables, misericordiosos, mansos con las personas, que busquemos el bien de ellos. Es parte de reflejar el amor de Jesús en las personas. Es la labor que tú y yo tenemos por amarnos unos a otros, pero también a aquella sociedad que está necesitada del amor y del conocimiento de Cristo. Tenemos un gran trabajo, tenemos una gran responsabilidad y debemos de ponerlo en práctica. Debemos ser personas de bien. Yo sé que es difícil ante una sociedad que trae violencia, que trae vanidades, una sociedad que lastima, una sociedad que nos hace daño, pero como mencionábamos domingos atrás, Pablo le dice a la iglesia: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. Luego nos menciona, hay que vencer el mal con el bien. Tú y yo tenemos que vivir una vida esforzada, practicando el bien. No volviendo a la vida antigua antes de Cristo, sino siendo luz en medio de la oscuridad. Así como Jesús alumbró nuestra vida, tú y yo tenemos esa responsabilidad de alumbrar, de llevar la luz de Cristo a las personas. ¿Y cómo las vamos a llevar? No con una vela, no con unas alitas, sino con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Hoy en día hay muchas personas que no quieren venir a la iglesia porque han visto a personas cristianas haciendo todo lo contrario. Y eso nos lastima, porque por la culpa de uno pagamos toda la iglesia. Pero
nosotros debemos de comprender y llevar ese significado. ¿Estamos siguiendo a quién? A Cristo. Somos personas que vamos a fallar en algún momento de nuestras vidas, pero nuestra confianza está ¿en quién? En Cristo. Y debemos de llevar ese mensaje a las personas. No se fijen en el hombre, no se fijen en el pastor, no se fijen en el hermano de la iglesia. Fíjense en quién, en Cristo. Y debemos de esforzarnos por llevar una vida acorde a lo que tú y yo estamos predicando, a lo que tú y yo estamos enseñando, a lo que tú y yo estamos creyendo. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales, tienen que estar sujetos a sus gobernantes, a sus autoridades, a que no difamen a nadie, que no sean pendencieros, sino que sean amables, mostrando esa mansedumbre para con todos los hombres. Nosotros como creyentes debemos de aprender a no discriminar a nadie. Ese amor de Cristo está disponible para toda la humanidad. Y tú y yo tenemos que saber cómo mostrar ese amor en el mundo. Y te voy a decir algo, y espero no meterme en problemas, pero tenemos que tener esa capacidad. Hoy en día, con esto de los distintos géneros que hay ahora en la sociedad, tú y yo sabemos que bíblicamente, y ese es nuestro credo, solamente hay dos: el género masculino y el género femenino. Sin embargo, estadísticamente en esta sociedad, en los jóvenes, y para allá van los adolescentes, ellos son los que empiezan a predominar en mayor porcentaje esta inclusión de diferentes géneros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Amarlos y enseñarles el camino correcto, la enseñanza correcta, para que ellos puedan cambiar. Pero si nos cerramos y los empezamos a odiar, y si empezamos a decir no queremos convivir con ellos, entonces no habría alguna manera de poder cómo guiar a estas personas. El apóstol Pablo nos decía en alguna ocasión que cuando él llevaba el mensaje de Cristo, se hacía como gentil para con los gentiles, se hacía como judío para los judíos, con tal de que el nombre de Cristo fuese llevado en ellos. Entonces, nosotros como iglesia no podemos cerrarnos ante esta sociedad tan cambiante. Escucha esto, no podemos cerrarnos, pero no estoy diciendo que tenemos que ser igual a ellos, sino tenemos que tener los fundamentos y las herramientas para poder alcanzar a este tipo de personas. Al igual que diferentes personas que a lo mejor tienen alguna adicción, que a lo mejor tienen algún problema a algo, debemos de tener la facultad, las herramientas, el conocimiento para poder alcanzar a estas personas que están perdidas, que están a lo mejor confundidas, que están a lo mejor distraídas en cuanto a la realidad. Es el deber del creyente. Por eso a mí también me gusta mencionarle a los jóvenes que esta sociedad es una sociedad cambiante, que se está yendo hacia lugares que ellos puedan comprobar, hacia lugares de evidencia científica. Entonces, nosotros que estamos en este tiempo, en la actualidad, jóvenes y adolescentes, que estamos en esta vida de aprendizaje y de desarrollo, pues tenemos que prepararnos también, porque tampoco nos podemos quedar atrás. Tenemos que prepararnos con el fin de poder llevar el amor de Cristo a aquellas personas que cada día se alejan más de Dios. Esto es algo bien interesante que a nivel mundial está afectando, y que nosotros debemos de tener ese amor, esa mansedumbre, esa dependencia de Cristo, para que nos ayude a luchar contra los retos que hay en la actualidad. A mí me hubiera gustado vivir hace 20, 30 años, cuando todo era más tranquilo, en muchos aspectos, pero Dios le da
las peores luchas a sus mejores guerreros. Por eso es que estamos aquí, hermanos, para poder afrontar los problemas y los retos que hay en la sociedad. Por eso, papi y mami, si en algún momento te sientes incapacitado para poder afrontar la sociedad en la cual se está desenvolviendo tu hijo, puedes acercarte con toda confianza a los líderes de la iglesia, al pastor Antonio, te puedes acercar a mí para poder ayudarte, para poder buscar una solución a esta evolución, a este desarrollo social que cada día está pegando más fuerte, y que el problema a lo mejor ya no lo vamos a estar viviendo nosotros, o los que tenemos 29 años para arriba lo van a estar viviendo nuestros hijos, y tenemos que darles ese consejo y ese fundamento para que ellos permanezcan fieles al conocimiento, a la enseñanza, a la doctrina que tú y yo encontramos. ¿En dónde? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Hoy en día es muy triste que para muchos adolescentes, muchos jóvenes, la palabra de Dios ya no tiene validez para ellos en su vida. Esta palabra para ellos es insignificante, no prioritaria en sus vidas. Y es una realidad triste, porque la sociedad, desechando la palabra de Dios, se está hundiendo más en pecado. Y tenemos un ejemplo a nivel global que el pastor Antonio le gusta recordarnos siempre, porque es una manera palpable y visible de ver. Estados Unidos fue formado en los fundamentos de la palabra de Dios. Una nación que es más joven que nuestra ciudad de Oaxaca. Sin embargo, Estados Unidos, en su mejor auge y en poco tiempo, llegó a ser la potencia número 1. Pero si tú examinas su base política, se encontraba en la palabra de Dios. Hoy en día también la han dejado excluida, y esa gran potencia ha dejado de ser una gran potencia. Eso pasa en la vida de las personas. Cuando tenemos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Cuando tú y yo somos hacedores de ella, Dios nos bendice, Dios nos ayuda. Pero cuando tú y yo dejamos a un lado a Dios, cuando tú y yo dejamos a un lado la palabra de Dios, nada bueno viene a nuestras vidas. Empieza la decadencia espiritual en nuestras vidas, que luego se va a reflejar en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad. Es por ello que con todo amor te invito, te exhorto y te animo a que sigamos estudiando la palabra de Dios todos los días en nuestras vidas. La palabra de Dios es fundamental, la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas. La palabra de Dios es lo que nos nutre espiritualmente, lo que nos hace estar fuertes, lo que nos hace estar firmes ante el deseo de hacer el mal, ante el pecado, ante la desobediencia. La palabra de Dios en nuestra mente y en nuestras vidas fortalece nuestro espíritu. Y tú y yo, así como procuramos cuidar nuestro cuerpo físico, también tenemos que procurar cuidar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, de todo lo malo que hay en nosotros. Y una manera de refrenar estas malas acciones en nuestras vidas es cuando tú y yo meditamos la palabra de Dios, es cuando tú y yo buscamos a Dios a través de su palabra, y tenemos ese ánimo y esa fuerza para poder afrontar las circunstancias adversas que puedan llegar a nuestra vida. Y luego nos dice este versículo 3 de Tito. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a darle lectura. Tito capítulo 3, versículo 3, todos juntos, dice la palabra del Señor: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Puedes tomar tu lugar. ¿Por qué el apóstol Pablo nos llama a sujetarnos, a ser obedientes, a que procuremos ser personas amables, mansas ante todos los hombres, ante toda la humanidad? Porque en algún momento tú y yo también estábamos esclavizados en el pecado. Porque en algún momento en nuestras vidas la ausencia de Cristo estaba presente en nuestras vidas. Éramos personas de mal. Éramos personas alejadas del conocimiento de Cristo, por ende lo que hacíamos no estaba correcto. Antes de Cristo, a lo mejor muchos de nosotros éramos violentos, a lo mejor mentirosos, a lo mejor nos gustaba robar, a lo mejor nos gustaba engañar a las personas, engañar a nuestro esposo, a nuestra esposa, en nuestro noviazgo. A lo mejor éramos personas que ofendían, que lastimaban, que agredían a las demás personas. Pero Cristo cambió nuestras vidas, Cristo cambió nuestra mente y ahora somos diferentes. Entonces, recordando cómo éramos antes de Cristo y cómo somos ahora estando con Cristo, debemos de tener compasión para con aquellas personas que no tienen a Cristo. Porque en algún tiempo también nosotros éramos personas que necesitábamos de Cristo. Por eso es que tú y yo tenemos que ser amables y misericordiosos para con quienes, para con todos. Porque en algún tiempo también estábamos en ese problema, en ese error. Esa es una manera muy bonita de recordar que tú y yo estamos aquí para hacer buenas obras. Porque cuando no merecíamos conocer a Dios, cuando no merecíamos todo lo bueno que Dios nos ha dado, vino Cristo a morir por nosotros, a darnos una oportunidad. Todas las personas, toda la humanidad tiene una oportunidad y muchas veces más de una para poder venir a Cristo. Pero todos merecemos una oportunidad. A eso de que todos merecemos una oportunidad se le puede también llamar como gracia. Porque es algo que no merecemos, pero que Dios la ha dispuesto y ahí está. Y esta oportunidad debe de tomarse en vida. Y la vida depende de el tiempo. Y el tiempo pasa rápido. El tiempo es algo que no podemos controlar. El tiempo es algo que está fuera de nuestro control. Y debemos de aprovechar bien el tiempo. Y parte de aprovechar bien el tiempo es siendo misericordiosos, siendo bondadosos, llevándoles el amor, el mensaje de Cristo a aquellas personas necesitadas. Porque en algún tiempo nosotros estábamos necesitados de Cristo en nuestras vidas. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y luego nos dice este versículo 4, pero cuando en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra mala manera de vivir, en medio de nuestro pecado, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos ha salvado, nos ha rescatado.
Gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo y gracias a Jesús que murió y resucitó por nosotros, hemos sido salvados de la consecuencia del pecado que veíamos en Romanos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y bueno, tú me puedes decir, pero te puedes contradecir porque tú mismo hablas de que es parte de nuestra naturaleza, de la fisiología del cuerpo, que algún día este cuerpo tenga que perecer, que tenga que morir. Y cuando en este versículo nos habla de que nos ha salvado, tiene un significado más allá de esta muerte física. Si tú crees que no hay nada después de la muerte, estamos equivocados, porque después de la muerte viene el juicio para las personas. A lo largo de la historia de las poblaciones y de las civilizaciones que se han levantado a lo largo del mundo, habían personas o sociedades o civilizaciones que nos decían que después de la muerte había una reencarnación. Por eso es que los faraones, cuando morían, se llevaban todas sus cosas que habían adquirido a lo largo de su vida. Incluso se nos habla de historias de faraones que al fallecer pidieron a sus trabajadores, a sus esclavos, que no solamente los momizaran a ellos, que pasaran este proceso de momificación, sino también a sus familiares, también a sus hijos, también a su esposa, porque ellos creían que iban a reencarnar con todos los bienes que ellos tenían. Otros un poco más vivos en cuanto a su forma de pensamiento, decían que iban a reencarnar en animales. Otras civilizaciones decían que después de la muerte ya no había nada. Pero después de la muerte, tú y yo vamos a ser juzgados. Nosotros que hemos creído en Cristo, vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Y aquellos que no creyeron en Jesús, que no tomaron la oportunidad de creer en Jesús, ellos van a ser arrojados, nos dice Apocalipsis, ¿a dónde? Al lago de fuego. Y en Apocalipsis nos dice que el lago de fuego es la segunda muerte. Esa es a la muerte de la que Jesús nos rescató, de ser condenados por la consecuencia de que tú y yo somos pecadores. Merecemos morir, merecemos no solamente estar en el Seol o en el infierno como lo conocemos, sino merecemos estar en el lago de fuego, donde es el lugar final de todas las personas pecadoras. Y de ahí ya no va a haber rescate, y de ahí ya no vamos a poder hacer nada, de ahí vamos a estar para siempre en ese lugar. Pero Jesucristo vino y nos vino a dar vida, nos vino a libertar de esta muerte de la cual te estoy hablando. Por eso en este versículo 5 nos dice, nos salvó de esa muerte a la cual nadie quiere ir. Pero para no ir necesitamos creer en Jesús. Y luego nos dice este versículo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de por sí solo de poder salvarse de esta condenación por causa del pecado que hay en nosotros. Ni aún la persona más buena de este mundo puede ser salva si no es por medio de ¿quién? De Jesús. Por eso nosotros como iglesia, parte de nuestra doctrina fundamental es que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia, no por obras. Hay otras religiones que te mencionan que para poder ser salvo tienes que hacer obras. Hay otra religión que nos dice, depende de tus obras el nivel del cielo a donde vas a ir. Si has hecho muchas obras, vas a estar en el primer cielo. Si has hecho pocas obras, pues vas a estar
bajito, pero vas a estar en el cielo. Pero nosotros como creyentes tomamos este versículo que se nos dice en Tito y otros versículos que nos hablan acerca de la gracia, que nosotros somos salvos y que nosotros vamos a estar con Cristo por la eternidad gracias a ese sacrificio que Él hizo y que no depende de nuestras obras, sino depende de la gracia y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo te hago esta pregunta. Las obras, aquí nos dice, las obras de justicia, ¿son importantes en la vida del creyente? Aunque no nos salvan, son importantes porque son testimonio del cambio que hemos tenido en Cristo. Por eso debemos de entender la importancia de este concepto. Yo soy salvo gracias a Cristo. Y gracias a Cristo yo puedo hacer buenas obras. Y si yo hago buenas obras, estoy llevando en alto el sacrificio que Jesús hizo por mí. Estoy glorificando a Dios por lo que Él hizo por mí. Por eso es importante el que tomemos en cuenta y que quitemos esta percepción que nos dice, bueno, si somos salvos por la gracia de Dios, ¿para qué nos interesan las obras entonces? Porque aquel que piensa eso, yo le puedo decir que reflexione acerca de lo que está diciendo. Porque un verdadero creyente no pensaría de esa manera. Un verdadero creyente haría buenas obras por querer reflejar el amor de Cristo en su vida. Y entonces continúa este versículo y ya vamos a terminar. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser es regenerado, es renovado, es lavado, es cambiado, es quitada esa percepción de la esclavitud al pecado, de los deseos del pecado, de los deseos del mal en nuestras vidas, y es puesta la mente de Cristo en nuestras vidas. Es por eso que podemos hacer buenas obras, es por eso que podemos ser mejores personas, es por eso que podemos ser personas de bien, porque el Espíritu Santo y el conocimiento de Cristo renuevan nuestra mente, renuevan nuestro corazón, limpian, cambian todo lo malo que hay en nosotros. Y ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros mantener nuestra mente y nuestro corazón limpio, intacto. ¿Cómo lo hacemos? A través de la comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces, a lo largo de lo que hemos pasado y de lo que hemos vivido y de lo que hemos sufrido, nuestro corazoncito y nuestra mente se van contaminando, se van manchando, vuelven viejos hábitos. Pero si tú y yo volvemos a recordar que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos empeñamos en vivir una vida agradable a Dios, el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón, renovando nuestra mente, renovando nuestro corazón, limpiando nuestra mente, limpiando nuestro corazón. Pero depende de nosotros el que seamos conscientes de dónde estamos viviendo ahorita. Es normal. Somos humanos susceptibles, humanos con debilidades, humanos con problemas, y es normal que en algún momento
nos desviemos. Es normal que en algún momento nos ganen las emociones, nos gane el impulso, el enojo, nos gane el estar perdidos, el estar enojados, el estar con resentimiento. Es normal porque somos humanos. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros no va a cambiar. Él va a seguir trabajando en nosotros. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga actuando, siga trabajando. ¿En dónde? En nosotros. En nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, y con este versículo vamos a terminar. Bueno, con el versículo 6 y 7, ponte de pie. Y vamos a darle lectura y con este versículo terminamos, con estos dos versículos terminamos. Nos dice la palabra del Señor, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Puedes tomar tu lugar. Y yo te mencionaba, es normal este cambio, esta tristeza, esta adversidad que pueda venir a nosotros y que cambie nuestra mente y que cambie nuestras emociones y que cambie nuestras actitudes. Pero yo encuentro mucha paz y encuentro ánimo en este versículo, el cual nos dice, el cual, hablando del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cuánto? Poco, mucho, poquito, nada más por un tiempo, nada más por un rato. Nos dice este versículo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Muchas veces, y no sé si te ha pasado en algún momento, pero cuando tratas de ayudar a alguien y lo aconsejas y le guías, y esta persona va cambiando y pasan los días y vuelve a hacer lo mismo, y tú vuelves a aconsejarlo y a guiarlo, y esta persona vuelve a hacer lo mismo, es desgastante para el ser humano, es difícil. Pero el Espíritu Santo hace esta obra en nuestras vidas y Él no se cansa. Él constantemente está en nosotros recordándonos lo que debemos de hacer, aconsejándonos, guiándonos, redarguyéndonos para volver al camino correcto. Porque dice la palabra que fue derramado en nosotros abundantemente, de una manera que va a estar con nosotros para siempre en esta vida, que no se va a ir de nosotros, sino que va a estar con nosotros ayudándonos, recordándonos, guiándonos, restaurándonos, redarguyéndonos, exhortándonos para poder hacer lo correcto. Esa es una esperanza que a mí me da mucho ánimo, porque cada uno de nosotros se conoce. Yo aquí los veo muy guapos, que se bañaron, que desayunaron temprano, que se vinieron con toda la actitud. Pero el Espíritu Santo está adentro de nosotros y Él conoce nuestra verdadera realidad. Hay muchos de nosotros que estamos desanimados. Hay muchos de nosotros que estamos confundidos. Hay muchos de nosotros que estamos luchando con nuestros pecados, con nuestros hábitos. Y ten por seguro que el Espíritu Santo te está ayudando a salir de eso. El Espíritu Santo, si tú lo dejas actuar, Él te va a ayudar a luchar, a salir adelante en medio de tus luchas. Porque ese es el beneficio que tenemos aquellos que hemos creído en Jesús.
que el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros abundantemente. Versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Una vez que caminamos con Cristo, lo vamos a hacer para siempre. No hay duda de eso. Aunque nosotros nos soltemos de Cristo, Él no nos va a soltar. Él está con nosotros. Y esa es una esperanza, eso es de ánimo para cada uno de nosotros. Aún en medio de nuestras victorias está Cristo con nosotros. Aún en medio de nuestros fracasos, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestra confusión, aún en medio de nuestro desánimo, de nuestra debilidad, Jesucristo está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, tú y yo podemos seguir adelante. Y si Cristo está con nosotros, tú y yo estamos preparados para toda buena obra. Y si Cristo está con nosotros, tú y yo estamos listos para poder mostrar un cambio ante la sociedad. En esta hermosa tarde ya te invito a que seamos hacedores de la palabra de Dios, a que sigamos siendo luz en medio de la oscuridad. No nos apaguemos, no dejemos que esta sociedad nos apague, sino mantengamos firmes nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. ¿Amén o no amén? Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por la palabra, vamos a orar por el hermano librado. Ponemos al hermano librado en las manos de Cristo y que Dios haga su voluntad en su vida. Y que en esta semana que inicia, que Dios haga su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro ánimo, nuestra esperanza está ¿en quién? En Cristo. Mantengámonos firmes, seamos valientes y seamos hacedores de la palabra de Dios en nuestra vida y mostrémoslo ante la sociedad. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por lo bueno que tú eres en nuestras vidas, amado Padre. Gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder venir, de poder alabarte, de poder glorificar y exaltar tu nombre. Amado Padre, en esta hermosa tarde yo te pido, Señor, que la palabra que hoy hemos escuchado sea de bendición para nuestras vidas, que a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de tu palabra, seamos redarguidos, seamos exhortados, seamos corregidos, seamos una vez más encaminados al camino correcto, a la senda correcta. En esta hermosa tarde, Señor, yo te pido que tú tomes control de nuestras vidas, que tú tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que tu Santo Espíritu siga limpiando, siga renovando nuestra mente, nuestro corazón, siga trabajando en nuestras vidas, que nos ayudes a soltar todo rencor, toda tristeza, todo desánimo, toda decepción que en algún momento hemos tenido por causa del mal testimonio que los creyentes hemos dado. Y en esta hermosa tarde, Señor, ayúdanos a comprometernos contigo, con tu palabra, con Jesucristo, a ser buenos discípulos, a ser buenos hijos, a ser personas de bien, personas que busquen ser bondadosos y misericordiosos para con las personas, para con la sociedad. Ayúdanos a reflejar el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ayúdanos a ser personas cuerdas,
personas responsables, personas que busquen hacer el bien ante la sociedad, ante la familia, ante el esposo, ante la esposa, ante los hijos, ante la familia. Ayúdanos, amado Padre, a reflejar el amor de Cristo con nuestras acciones, con nuestras palabras, a ayudar al necesitado, a levantar al caído, a darle ánimo al desanimado, a traerle paz al que está en aflicción, a traerle esperanza al que está necesitado, a traerle alegría al que está en tristeza, a traerle ánimo al que está en desánimo. Ayúdanos, amado Padre, a reflejar la luz de Cristo que gobierna nuestras vidas. Quita toda necedad de nuestras vidas. Quita todo orgullo y toda vanidad. Y en esta hermosa tarde, ayúdanos a tener mentes y corazones limpios. Mentes y corazones que te agraden. Una mente y un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. En esta hermosa tarde, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que se hagan tus deseos en nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, nos unimos como iglesia, pidiéndote por nuestro hermano Librado. Tú conoces su situación, tú conoces su fisiología, tú conoces su cuerpo, tú conoces su sufrimiento. Tú conoces, Señor, su anhelo y su deseo, su gozo y su alegría. En esta hermosa tarde, Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en la vida de nuestro hermano Librado, Señor. Que si tú quieres darle sanidad, traiga sanidad a su cuerpo, sanidad a sus piernas, sanidad a sus brazos, a sus extremidades. Si tú, amado Padre, en tu voluntad también está llevártelo contigo, yo te pido, Señor, que tú traigas paz y tranquilidad a su vida, paz y tranquilidad a su familia, paz y tranquilidad a nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Librado y por su familia, que tú obres en nuestros corazones, en nuestra vida, que tú obres en nuestra mente. Estamos sujetos a tu voluntad, Señor. Y yo sé que tú harás lo mejor para nuestro hermano Librado y lo mejor para su familia. Te pedimos que tú traigas a su vida esa paz, esa tranquilidad, ese gozo y esa esperanza que Él ha estado mostrando a lo largo de estos meses, a lo largo de estos años, que Él ha caído en enfermedad y que se ha mantenido fiel y firme a tu palabra. Que tú traigas fortaleza a su familia, a su esposa, a sus hijos. Que tú, amado Padre, estés con ellos. Que tú, amado Padre, estés con nuestro hermano Librado. Sabemos que lo vas a estar, Señor. Pon esa paz y esa tranquilidad en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en las misiones, en San Juan Igualtepec, en la Chicocana, en San Andrés Tlahuilotepec, en Jiacuí. Que tú, amado Padre, estés con ellas. Que tú, amado Padre, estés bendiciendo la vida de mis hermanos que se encuentran allá. Ayúdanos a seguir siendo de bendición para sus vidas, Señor. Gracias porque estamos ya un par de semanas de poder terminar el año, Señor. Tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, tú has sido fiel en nuestras vidas. Ayúdanos, amado Padre, a ser personas de bien para nuestra iglesia, para con nuestra familia, para con la sociedad. Te amamos, glorificamos tu nombre y te exaltamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad por todas las generaciones. Gracias, amado Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén.